Muy buenos días queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana. Gracias a Dios que nos permite una vez más estar con esa actitud de alegría, con esa actitud, hermanos, siempre con esa disponibilidad, siempre con el Señor. Damos gracias que en esta mañana Él tenga la paciencia con nosotros, tenga su bondad, tenga el tiempo para ayudarnos, hermano, y darle gracias a Dios por esa fidelidad que tiene Dios para con nosotros. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su bendita misericordia. Pidiéndole al Señor en esta mañana una palabra que bendiga nuestra vida, una palabra, hermano, que nos fortalezca. Pidiéndole al Señor, hermano, una palabra que nos llene de vida, que nos transforme el corazón, que ministre nuestra forma de ser, ministre nuestro corazón. Quiero hablarles un poquito la importancia, hermano, de vivir en Cristo. La importancia, hermano, que a veces tenemos que... Todo mundo profesa, hermano, tener a Cristo. Todo mundo profesa ser cristiano. Todo mundo profesa, querido hermano, tener una búsqueda hacia el Señor. Pero estamos viviendo tiempos de mucha religiosidad, o sea, una falsa espiritualidad. Yo creo en lo personal, hermano, que una cosa es la religiosidad y otra cosa es la vida de Cristo. Otra cosa es la vida que llevamos en el Señor. Por eso estamos viviendo tiempos de muchas falsedades. De hecho, aún la vida de Cristo es imitada, porque todo tiene que ser falso. En este tiempo, hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, va a imitar, va a falsificar todo lo que es de Dios. Por eso la palabra religión, hermano, viene de la palabra ídolo, pero también, hermano, la palabra religioso viene de la palabra comportamiento demoníaco. Hoy estamos viviendo tiempos de una falsa espiritualidad, que de hecho eso significa religioso, una falsa espiritualidad, sentirse muy espiritual. Hermano, yo creo en lo personal que una vida tiene que ser separada. Mirando un poquito, hermano, sobre la vida de Pablo. Hermano, en el libro de Hechos 9, versículo 3, el Señor me mostró en esta mañana sobre la importancia de vivir en Cristo. Cuando no se vive en Cristo, ¿cómo saber si Cristo realmente está en nosotros? Por eso nosotros tratamos de entender, hermano, que no vivimos una espiritualidad, vivimos una experiencia, vivimos una vida. La palabra vivir viene de la palabra algo real. Vivir significa algo que está sucediendo. Eso es vivir, algo que está pasando en mi vida. Vivir viene de la palabra experiencia, algo que estoy sintiendo, algo que estoy experimentando, algo que estoy viendo, algo que estoy oyendo. Y eso lo dice en Primera de Juan 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado. Eso hablamos tocante al verbo de vida. Pero en el libro de, hermano, en la vida de Pablo, antes de que él entendiera, hermano, que el Espíritu Santo, o sea, que lo visitara el Señor, hermano, él vivía una vida, dice la Escritura, que él mismo dice, hermano, una vida de una vida religiosa. Hermano, una vida completamente apartada
una vida completamente, hermano, a llevar la vida de Cristo de una manera diferente. Por eso es importante saber, hermano, que una de las cosas que anunciaba Pablo es una vida, hermano, completamente diferente. Esto me gustó mucho, lo que decía Pablo. Dice Pablo, hermano, en el libro de Hechos 9, versículo 3. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En los hermanos Lorena, Dios les bendiga allá en Palizada, la hermana allá, el hermano allá en Querétaro, el siervo allá en Jorge, Dios les bendiga, hermanos, los hermanos, su familia que siempre nos escuchan. Muchas gracias, les mandamos un saludo. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, dice, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y él te dirá lo que debes de hacer. Mire que le dice, se le aparece el Señor, le dijo, ¿por qué me persigues? Tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso recibir a Cristo, hermano, el haber confesado a Jesucristo como su Salvador y no haber tenido un encuentro con Él, el verdadero cambio está en el encuentro con el Señor. El verdadero cambio del ser cristiano, hermano, a realmente a vivir una vida en Cristo, es tener un encuentro con Él. Ahorita vamos a entender cuál es la señal, hermano, de realmente, de entender de que Cristo está en nosotros. ¿Cuál es la señal? Por eso recibir a Cristo ya es algo, yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas que no es así tan sencillo. De que alguien, de última manera, el único pasaje que vemos que una persona solamente recibió a Jesucristo y se arrepintió de sus pecados fue el hombre de aquel que murió en la cruz, aquel ladrón que murió en la cruz. Pero la Escritura nos enseña que este hombre ya había estado escuchando, por lo tanto, él ya había estado en una iglesia. Por lo tanto, cuando dice que era ladrón, de hecho ya lo he explicado varias veces, ¿por qué solamente el pecado del ladrón fue a la cruz? ¿Por qué no fue el adulterio? ¿Por qué no fue el que deshonraba a su padre y a su madre conforme a los mandamientos? ¿Por qué no fue el avaricioso? ¿Por qué no fue aquel el que no se congregaba? Por eso usted ve, hermano, entre los 10 mandamientos, ahí está el adulterio, el que roba, el que desea las cosas ajenas. Mira, pero también está ahí el que no se congrega, el que tiene por costumbre no congregarse. Está entre los 10 mandamientos. Está también ahí los que no diezman. Ahí está también los que trabajan los días de darle culto a Dios. Ahí está también es un pecado grave. ¿Y por qué no se enjuician esos? Porque esos no fueron a la cruz. Porque la palabra robar significa, o la palabra ladrón, significa alguien que de desconfianza, significa alguien, hermano, tiene un nombre que se me fue ahorita. Defraudador, significa defraudador, alguien que defrauda a alguien, alguien que se le confió algo. Eso significa robar, alguien que defrauda la confianza. Y el que fue a hacer, a pagar. Por eso la cruz es un símbolo de pago. Fue a pagar sus promesas, fue a pagar sus juramentos. Se arrepintió de no haber sido alguien de confianza. Porque Dios le bendijo y él no. Robar es quedarse con algo que no le pertenece. Le defraudó la confianza. Dios lo bendijo y él no le dio nada de su vida a Dios.
Quiere decir que la gente, ese hombre era cristiano, ese hombre era un hijo de Dios. Pero yo creo con todo mi corazón que Dios va a venir por su iglesia. Ya la iglesia está determinada. Cristo va a venir por su iglesia, la iglesia ya está determinada. Quiere decir que desde antes, la Escritura dice que unos fueron predestinados y otros fueron desde antes, desde el día que nacieron ya fueron escogidos. Por lo tanto, los hijos de Dios tienen una señal, un sello diferente. Dice la Escritura que la Escritura nos enseña, hermano, de que estos tienen un sello. Dice que Dios los conoce. Así como Dios conoce a los suyos, Cristo conoce a los suyos. Dice que los que son de Cristo le siguen a Él. Y los que son de Dios, hermano, dice que se apartan de toda iniquidad. Por eso alguien que recibe a Jesucristo de último momento, está en veces en duda su salvación. Porque ya depende de Dios, hermano, si lo acepta o no. Porque hizo ningún cambio. Este hombre no fue a la iglesia. Este hombre no se convirtió, no se arrepintió. Entonces hay mucha duda sobre eso, porque Dios les da tiempo a las personas para arrepentirse. Hay mucho que explicar ahí, aunque lo he explicado, pero estaría genial volver a explicarlo, vaya. Porque hay muchas formas de morir, hay muchas maneras de morir, no solamente en la cruz, o como en el caso de Saúl, o como en el caso de Saúl, o como en el caso de Judas, o como en el caso de Janes y Jambres, o de Fileto, de Filemón, de Alejandro. Hay mucho, como de Absalón, como de Balaam. Toda esa gente que eran profetas, eran escogidos, terminaron muertos, hermano. Así que hay muchos personajes en las Escrituras en los cuales no alcanzaron la salvación, o aquel rico. Pero vemos, hermanos, que se le apareció mi Señor Jesús a Pablo y le dijo: ¿por qué me persigues? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Yo soy a quien tú persigues, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él, temblando, temeroso, dijo: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y te dirá lo que tienes que hacer. Pero cuando se le presenta mi Señor Jesús a Pablo, que todavía era Saulo, en el libro de Gálatas 1, versículo 11 dice: mas yo hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre. Dice: sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta que en otro tiempo, ya habéis oído de mi conducta que en otro tiempo en el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia y los asolaba, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Dice: no consulté enseguida en carne ni sangre. Vean lo que dice Pablo. Dice Pablo, hermano, que él no consultó a nadie, no fue a un instituto, no fue, hermano, aunque él dice que sabía, aunque él había ido a un instituto, hermano, con su maestro Gamaliel. Según la historia dice que Pablo, a los 20 y tantos años, hermano, dice que ya se sabía toda la Biblia al derecho y al revés. Se la sabía muy bien, de memoria. Pero aquí nos enseña, mira que hay algo interesantísimo aquí, que es lo que a mí me gustó y lo que el Espíritu me mostró en esta mañana. La importancia de conocer que Cristo vive. Acá dice Pablo, hermano, que él no conocía, tenía mucha letra en su vida, mucha letra. Mire, qué tremendo es cuando hay letra, hermano, y no hay espíritu. Cuando no hay espíritu,
que le da vida a lo que sabemos. Nuestra vida, dice que Pablo, hermano, lo único que hacía era perseguir a la iglesia, era perseguir a sus hermanos. Cuando es pura letra en la vida del creyente, solo es perseguir, solo es dañar, solo es herir, solo es acusar, solo es matar, solo es estar pendiente de la vida de los demás. Eso es lo que causa la letra, porque no hay espíritu. Es estar pendiente de la vida de los demás. Cuando alguien solamente tiene letra y no tiene espíritu, solamente está pendiente de la vida de los demás. Es una persona dañina. Y eso está tremendo, hermano. Porque no vive en el espíritu. Por eso vemos, hermano, porque esta palabra fue la que el Señor me mostró a mí. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En Gálatas dice, hermano, que la carne persigue a los del Espíritu. Por eso dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo, aquí está la palabra correcta, pero si Cristo vive, si Cristo está en vosotros, el cuerpo dice está muerto. Está muerto. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, hermano, dice, en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Miren, ¿qué fue lo que se le reveló a Pablo en Gálatas? Dice ahí en el 16, revelar a su Hijo en mí, que se diera cuenta que Cristo estaba en su vida, que el Espíritu Santo estaba en su vida. Cuando Pablo, hermano, escucha la voz de Dios, se le presenta el Espíritu, le hicieron la enseñanza que recibió, era que en él estaba el Espíritu. La enseñanza que él recibió es que también en nosotros estaba el Espíritu. Por eso le digo, él preguntó, ¿qué quieres que haga? Mire, es tremendo la letra, ¿verdad, hermano? La letra hace que el creyente se vuelva un perseguidor. La letra hace que el creyente se vuelva una persona dañina. No tiene espíritu, no le ha dado vida al conocimiento. La letra hace que esté pendiente la vida de los demás. Dice, hermano, que nada más estaba... Dice que veía, esperaba, hermano, que a qué hora salían los hermanos para estar pendiente de su vida. Era un hombre que amenazaba. Era un hombre, hermano, que dice que asolaba a los hermanos. Era un hombre, hermano, de que estaba pendiente ¿qué pudiera suceder con los demás para atacarlos? Creyendo, hermano, de que le hacía un favor a Dios. Pero aquí es interesante. Por eso la letra, cuando el hombre tiene pura letra, no tiene espíritu, se dedica a estar pendiente de la vida de los demás. Es interesante esto, queridos hermanos, porque el Señor dijo, si Cristo está en vosotros, no debe de hacer eso. Pero la palabra dice, la Escritura, que, hermano, que Pablo, dice en el libro de Hechos 26, versículo 5, los cuales también sabe que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de vuestra tal religión, viví fariseo.
Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado, esta palabra me gustó mucho, dice, soy llamado a juicio. Pablo dice, hermano, la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseos. Pero después de eso, hermano, dice, cuando Dios me llama, me llamó a juicio. Oh, hermano, eso está tremendo. Me llamó a juicio. Soy llamado a juicio. Vemos entonces que a Pablo se le cambian los papeles. Si queremos vivir nosotros una vida en el Espíritu y que el Espíritu esté en nosotros, se van a cambiar los papeles. Si antes Pablo perseguía a la iglesia, ahora no la iglesia lo va a perseguir, pero a causa de Cristo va a ser perseguido. Va a ser perseguido. El Espíritu, hermano, por eso en este tiempo la palabra dice, hermano, que acá Pablo era una persona religiosa. Una persona religiosa es aquella que vive en la letra. Pero la palabra religioso significa, hermano, piadoso. Piadoso. Y también significa, hermano, alguien que tiene solamente, es un rito, o vive una vida, una ceremonia religiosa. Lo interesante, hermano, que religioso, la Escritura dice aquí, hermano, que un religioso es aquel que tiene una apariencia, o algo que tenía Pablo, es que tenía una apariencia de piedad. Ser religioso te lleva a llevarte una apariencia. Tener letra solamente nos lleva a nosotros a ser cumplidores de los cultos, de ir a la iglesia. La letra solo causa, hermano, en la vida de muchas personas un cumplimiento por causa de su deber, pero no por causa de Dios. Por lo tanto, según de Timoteo 3, versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Por eso dice que en estos tiempos habrá tiempos tiempos peligrosos. Cuando la otra versión dice que ya en el último tiempo o en la etapa final, dice que habrá hombres de apariencia de piedad. O sea, hombres de mucha religión. Por eso el nuevo orden mundial, si algo que va a trabajar mucho, hermano, es con una falsa, todo va a ser religioso. Por eso usted puede mirar a los presidentes de los países que profesan ser cristianos, pero no lo son. Ahorita los cantantes están profesando ser cristianos, hermano, que se convierten a Cristo, pero no lo son. Todo mundo va a tener una apariencia de cristianismo, una apariencia de religiosidad en el último tiempo. Todo lo van a querer relacionar, porque es una manera de desviar la espiritualidad de muchos. Profesarán conocer. Ahorita hay un famoso, le dicen el teólogo de la calle, no sé cómo le llaman. Hermano, ese hombre se sabe toda la Biblia, pero no tiene espíritu. Ahorita ya lo hicieron famoso, un mendigo en la calle. Ahora, hermano, ya lo hicieron famoso, creen que es teólogo, es un erudito. No, querido hermano, no se deje impresionar. ¿Por qué? Porque tiene que haber espíritu. El Padre le dijo, donde veas descender, le dijeron a Juan el Bautista, donde veas descender el espíritu en forma de paloma, ese es. Donde veas descender el espíritu sobre las personas, ese es. Donde vean espíritu, no letra. Donde hay letra, simplemente es carne. Simplemente es un hombre religioso, hermano, con apariencia de piedad. Por eso dice aquí, pero negarán la eficacia de ella a estos evitas, porque estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Si algo era Pablo, era un erudito en la Torá. Pero
no conocía a Cristo. Porque para conocer a Cristo se necesita andar en el Espíritu. Porque es el Espíritu mismo que nos presenta al Hijo. Y el Hijo nos presenta al Padre. ¿Qué es lo que causa la letra? La letra, el hombre que anda en la letra no conoce a Cristo, no conoce al Espíritu. Pero la Escritura dice que Pablo, hermano, fue llamado a ser un siervo. Ciertamente, sí. Pero su llamado de él fue llamado a juicio, a juicio. Su llamado de él fue llamado a juicio. Mira, ¿a dónde lo mete? ¿A dónde lo mete? ¿O a dónde nos mete a nosotros cuando andamos en la letra y no andamos en el Espíritu? Por eso la misma Escritura dice que la letra mata y el Espíritu vivifica, le da vida, le da sentido. El verdadero sentido del Evangelio no es aprenderse versículos de memoria o aprenderse toda la Biblia de memoria. Pero qué bueno, no es, sí, es bueno. Pero si no se tiene al Espíritu, si no vive Cristo en nosotros, hermano, eso es en vano. Por eso dice Pablo que en estos tiempos habrá gente con apariencia de piedad. Por eso la palabra dice, la más rigurosa secta de nuestra religión. Y religión significa ser una persona piadosa. Pero en este tiempo habrá gente de una apariencia de piedad. Una apariencia, hermano, de ser compasivos, pero a la vez serán muy duros. Una apariencia, hermano, de mucho conocimiento, pero la Escritura dice que no tienen la verdad, no son portadores de la verdad. Pero dice, hermano, soy llamado a juicio. Me gustó mucho esto, porque ¿por qué a Pablo le dice el Señor que él fue llamado a juicio? Después de ser perseguidor, después de hacer que asolaba, después que mataba, después, hermano, que estaba pendiente de la vida de los demás. Eso causa la letra. Eso causa la letra. Eso no es espíritu. El estar hablando mal de los demás, el estar pendiente de la vida de los demás, el estar, hermano, indagando sobre la vida de los demás, eso se llama letra y eso se llama religiosidad. Por eso dice la Escritura que están siempre aprendiendo, pero nunca llegarán al conocimiento de la verdad, porque el Espíritu no les ha revelado que en ellos está el Cristo y que en la vida de los demás está el Cristo. Por eso fariseo significa separar. También fariseo significa vivir de una manera diferente a la generosidad o al pueblo general. Significa vivir de una manera diferente. De vivir de una manera diferente a como vive el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Fariseo también significa religiosamente, pero también significa separar, pero también viene de una palabra que significa dispersas. Cuando agarramos en el libro de Mateo 9:36 nos encuentra, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor se compadeció, dice, y dijo, la verdad la mía es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Por qué dijo eso? Porque la palabra dispersa significa una vida diferente. Ellos viven porque hay mucha gente, dice, se compadeció, que hay mucha gente que vive una vida diferente. ¿Cuál es la gente que vive una vida diferente? Oh, hermano, aquellos que viven en la letra. Por eso Pablo en Gálatas 1 nos habla sobre ese evangelio diferente. No es que haya otro, es que algunos lo tuercen, es que algunos lo transgiversan.
que creen que la Biblia es para estar mirando la vida de los demás, para estar, hermano, buscándoles errores, buscándoles pecados, buscándoles fallas, buscándoles desobediencia, buscándoles rebelión. No, hermano, es para ayudar, precisamente es para ayudar a aquellos que han caído en rebelión, en desobediencia, ayudarlos a quitarles eso, pero no es para juzgarlos con eso, sino para ayudarlos a quitarles lo mal que en veces cometemos. La Biblia no condena. ¿Por qué no condena? Porque todavía no ha llegado el tiempo. Condenarse significa, hermano, no querer cambiar. No querer cambiar. Seguir en la vida así. Por eso se encontró, dice, mi Señor Jesús tuvo compasión. ¿De quiénes, hermano? De aquellos que viven en la letra. Mi Señor Jesús vive de aquellos que quieren vivir de una manera diferente el Evangelio. Tuvo compasión. Están dispersas, porque dispersas significa, hermano, ser fariseo. Ser fariseo es, hermano, tener una apariencia de piedad. Y piedad, vuelvo a repetirle, y piedad significa religión, religioso, una falsa espiritualidad. Oh, eso está interesante. Pero ¿qué necesitamos vivir nosotros? Una vida, una experiencia con Cristo. Un creyente que vive una vida religiosa es llamado fariseo. Y fariseo significa una persona dispersa, una persona que hace lo que quiere con su vida. Una persona que no se afirma, una persona que se separa. Por eso un fariseo es una vida diferente a lo establecido a las escrituras. Fariseo es una vida sin reglas. Fariseo es una vida sin santidad, sin temor, sin obediencia, sin que haya preocupación por una vida santa. Eso es fariseísmo, porque solamente viven en la letra. No hay espíritu. Todo aquel que no tiene una vida en el espíritu, hermano, está en la carne. Y eso es religiosidad, una falsa espiritualidad. Aparenta que tiene el espíritu, pero no lo tiene. Porque persigue, porque asola, porque mata, porque está pendiente de la vida de los demás. Eso es fariseísmo y eso es una falsa espiritualidad. Eso es un evangelio diferente. Una vida de fariseo llevaba a Pablo. Es una vida sin cumplimiento de las escrituras, porque Pablo tenía mucha letra. A unas personas que tienen mucha letra, tienen mucho conocimiento, no representa espíritu, no representa obediencia. Porque Pablo solo estaba cumpliendo, hermano, para callar su conciencia, porque la misma escritura dice que hay quienes aprendieron ya a callar su conciencia. La conciencia habla, pero hay quienes aprendieron a dominar, hermano, a callarla. Pablo dice, viví fariseo. Viví fariseo. No dice viví santo, dice, sino viví fariseo. La letra, mucho conocimiento de la letra solo te hace vivir una vida pendiente en la vida de los demás y no en la vida de Cristo. La vida de fariseo es una mente que está, estudie para buscar errores, equivocaciones, fallas, debilidades, rebelión en la vida de los demás. Eso no es correcto. Eso es fariseísmo, eso es letra, eso es una vida sin el espíritu. Fariseo también tiene otra palabra, viene de otra raíz que significa parash, y significa, hermano, herir, dar dolor, significa esparcir. Fíjese, eso significa también, hermano, la palabra fariseo, causar dolor, dar dolor. Es lo que hacía Pablo.
Vemos que la vida de un fariseo o la vida de un hombre que solo está en la letra causa dolor. A los que pasaban por el camino del Señor, Pablo, hermano, les causaba mucho dolor. Causaba división, causaba desunión, no unidad. Dispersar significa que, hermano, esparcir significa que los hace. Mire, yo he oído mucho y yo lo he visto. ¿Cuánta gente dentro del camino de Dios? Yo lo he escuchado por todos lados. ¿Cuánta gente no se va por causa de personas dentro de la iglesia que los meten en chisme a los nuevos? Personas que llegan, iglesia que llegan o familia que llegan, por causa de estas personas, la gente se va. Porque los meten en problemas. Hay pastores que prefieren, hermano, que se queden con la gente, que daña a la gente, que se vaya la gente, que está preocupándose por los nuevos. Ay, hermano. No es así. No es así. La gente que daña a los nuevos, la gente que no recibe bien a la gente que está llegando, hermano, merece un castigo. Aunque la Escritura dice que ellos dicen en Jeremías que eso va a suceder. Pero vemos, hermanos, que aquí dice que ellos huían, pero esto hacían que huyeran la gente dentro de la iglesia. Por eso, hermano, si usted es creyente, procure que no por causa de usted meterlos en un problema a la gente, pues no la gente se vaya. Porque créame que ya el Señor le está apuntando con el dedo. Hay gente que desde la puerta, hermano, ya los está diciendo, esperando porque personas nos han dicho, ¿no? No puedes venir con pantalón. Una persona que está llegando a buscar a Cristo. No puedes venir con pantalón, no puedes venir pintada porque eso es del diablo, hermano. Y les empiezan a decir cosas de tal manera que las personas terminan yéndose. No conocen a Cristo. Ya los empiezan a juzgar, ya los empiezan a condenar. Por personas que están paradas en la puerta, tratando de ver quién entra y quién no entra. No son ellos los que dan la autorización. Es Cristo. Nosotros solamente somos porteros, les abrimos las puertas al que corra a buscar a Dios. Pero acá dice que la letra hace que la gente huya de las iglesias. La letra hace que los hombres le hagan daño a los demás. La letra hace que los metan en problemas a los demás. La letra hace, hermano, que haya división. La letra hace que no haya unidad. La letra hace que los hermanos estén separados, unos aquí y otros allá. Eso causa la letra. El Espíritu no obra así. Cada quien por su lado, sentarse cada quien por... No, hermano. Eso es letra. Ya no conviven los hermanos. Los hermanos no se juntan el uno con el otro. Eso es letra. Eso es una vida sin el Espíritu. No hay armonía. Si queremos la bendición de Dios, hermano, la Escritura dice, hermano, que donde hay unidad y armonía, dice en el Salmo 133, ahí envía Dios la bendición y la vida eterna. Qué rico es convivir con los demás porque esto trae bendición. Pero si a usted le gusta sentarse separado sin cercarse junto a los hermanos, oh hermano, eso es letra, no es espíritu, no es una vida en el espíritu. A usted le gusta sentarse separado, no hermano, tenga cuidado, porque así se la va a llevar. Es más, es muy visible las acciones de las malas obras. Pero vemos que al parecer mi Señor Jesús, hermano, que al parecérsele mi Señor Jesús a Pablo, las cosas cambiaron. Por eso dile esta mañana, Señor, cambia mi vida. Cambia mi vida, Señor. ¿Por qué las cosas cambiaron? Porque mientras el hombre no tenga un conocimiento, no tenga un encuentro con Cristo, no sabrá lo que hace, ni se dará cuenta que está dañando a los demás.
Mientras el creyente viva una vida sin el Espíritu, vuelvo a repetir, mientras el creyente viva una vida sin el Espíritu, no tendrá persecución, no habrá juicio en su vida. Juicio significa persecución. Pero hasta que Cristo venga en su vida, hermano, por eso Pablo dijo que fui llamado a juicio. ¿Qué significa eso? Mira, hermano, después que Pablo recibe a Cristo en su corazón, en su vida, se manifiesta Cristo en su vida, las cosas cambiaron. El que empezó a ser perseguido ahora fue él. Ahora a él lo perseguían. ¿Saben por qué? Por hablar lo correcto, por hacer lo correcto. Ahora él se convirtió. Mira, hermano, quiere saber que Cristo está en su vida, que el Espíritu Santo está en su vida, que padezca persecución por ser obediente, por andar en el Espíritu, por andar de temeroso, por hacer lo correcto en el Señor. Eso es Espíritu Santo. Eso es la vida de Cristo. Está vivificando nuestra vida. Nos están matando en el dolor, en las causas, en las heridas, pero viviendo firmes en el Señor, haciendo lo correcto. ¿Cómo podemos saber si el Espíritu está en nosotros? Si Cristo está en nosotros, si el Padre está en nosotros. Porque ahora estamos siendo perseguidos por predicar lo correcto, por hacer lo correcto. Pablo dice, fui llamado a juicio. ¿Qué quiere decir con eso? Que a él ahora lo perseguían, hermano. Antes él perseguía porque tenía letra. Pero cuando vino el Espíritu sobre él, ahora a él lo perseguían y bendecía. Y ahora entendió la importancia que aquellos que lo perseguían, hermano, él tenía compasión de ellos. ¿Por qué? Porque sabía que estaban en la letra. Sabía que estaban en la letra. Creyentes que tienen muchos problemas. Hay creyentes que no tienen, hermano, pero son creyentes que tienen muchos problemas, pero no por ser cristianos, no por ser porque el Espíritu está en ellos, sino porque, hermanos, se meten en problemas. Eso dice Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, porque si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o entremeterse en lo ajeno. La versión Nuestro Pueblo dice, ninguno de ustedes tenga que padecer por ladrón o asesino o criminal o por meterse en asuntos ajenos. En la cruz hubo un ladrón y hubo un asesino, la simiente de la serpiente. Estaba la simiente del hombre, la simiente de Dios, que es Cristo, y la simiente del diablo, hermano, que son un asesino. Ahí estaban los tres. Pero la versión griega dice, no alguien de ustedes que esté sufriendo como asesino, ladrón o por hacedor del mal o como supervisor de asuntos de otros. Hay gente que va a supervisar a la iglesia. No, a mí no me gustó cómo tocan. A mí no me gustó cómo predican. A mí no me gustó cómo arreglaron la iglesia. A mí no me gustó cómo hicieron esto, cómo hicieron lo otro. Oh, hermano. Eso es tremendo, ¿no? Van a ver si les parece bien, si están supervisando la iglesia. Pero acá dice, hermano, que
Acá dice, aparece la palabra hacedor de maldad. Hay gente entonces, ¿por qué entonces, hermano, estos hombres dicen, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, y porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por eso dice, hermano, que no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? Porque el andar en el Espíritu trae persecución, pero andar en la letra, uno se vuelve perseguidor de los demás. Se convierte uno en un hacedor de maldad. Está pendiente de la vida de los demás. Cuando uno anda en el Espíritu está pendiente de la vida propia. Pero cuando uno anda en la letra está pendiente de la vida de los demás. Oh, hermano, ¿Cristo está en nosotros? ¿Ya te diste cuenta que si Cristo está en tu vida? ¿Ya te diste cuenta si el Espíritu Santo mora en tu vida? Porque si el Espíritu Santo mora en tu vida, Cristo mora en tu vida, vas a sufrir mucho por cambiar tu forma de ser. Pero si solamente hay letra, un conocimiento de la Biblia, te vas a convertir en una persona heridora que cause dolor, muerte, persecución sobre la vida de aquellos que crees que no merecen estar junto a tu vida o a mi vida, hermano, porque son demasiado pecadores. Conocer o aprender la Biblia de memoria no es obediencia. O haber ido a un instituto no hace, hermano, a un hombre lo hace obediente a Dios. No hay garantía ni tampoco obediencia si Dios nos usa en los dones, en la profecía o tener grandes revelaciones. Eso no nos hace ser obedientes a Dios, quien quiera que sea. Por mucho conocimiento, por mucha revelación, no nos hace. Esas cosas las hace nuestro Señor, hermano, a causa de su pueblo. Pero no nos hace, hermano, nosotros somos portadores de una gracia, somos portadores de un don, pero no somos nosotros, no por eso nos hace obedientes. Por eso el Señor le digo en Mateo 7, versículo 22, le digo a aquellos hombres, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero acá dice que no padezcan ustedes como hacer hacedores de maldad. Porque un hacedor de maldad, ¿qué es lo que hacía Pablo? Porque el Espíritu no estaba en él, era un hacedor de maldad. Hermano, era porque tenía letra. Una persona que se dedica a hacer el mal a los demás, a perseguir a los demás, está pendiente de la vida de los demás, es un hacedor de maldad. Aunque Dios lo usaba, hermano, porque acá dice que los usaba en señales, prodigios y milagros, eso no representaba que el Espíritu estaba ahí, no representaba que eran gente obediente. Simplemente Dios los usaba porque había un propósito de sanar a sus hijos, de dar señales de que Él estaba ahí presente, de dar una manifestación de su grandeza, de su grande y bendita misericordia, piedad, compasión, fidelidad, para que el pueblo conociera que Dios es grande y es poderoso. Hermano, Pablo entonces, antes de conocer a mi Señor Jesús, era un hacedor de maldad. Hacía lo malo, era dañino, se entrometía en lo ajeno, se entrometía en la vida privada, se entrometía. Por eso Dios no tolera a las personas que se metan en la vida privada de los demás. Usted lo puede ver en el caso del matrimonio de Moisés y su esposa, hermano.
No permitió que ni Aarón ni María se metieran en la vida, ni juzgaran la vida, ni los matrimonios de la vida de los demás. Es pecado meterse. La Escritura dice que el que juzga o el que murmura de la vida de su hermano, dice es el hacedor de la ley. Es un juez, se considera un juez. Como si ellos hubieran escrito la Biblia. Ellos es que yo me sé la Biblia. Es que la Biblia dice, hermano, sí, pero ¿qué dice el Espíritu? ¿Qué dice el Espíritu? Nosotros juzgamos conforme al Espíritu, no conforme a la letra. Porque la letra mata. La letra mata. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Tenía mucha letra y eso hacía que matara a las personas. Les matara el ánimo, la fuerza, la fe. Porque tenía mucha letra, pero no tenía espíritu. Y cuando el Espíritu vino y reposó sobre su vida, sobre él vino la persecución ahora. Ahora entendió. Ahora entendió. Qué difícil estar en la letra. Ahora a él lo perseguían. Por eso en 2 de Timoteo dice en 2 de Timoteo 3, acabamos de leer el 3:1, dice que estos tendrán apariencia de piedad, pero nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Pero en el versículo 12, 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Oh, hermano, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Por eso Pablo dijo, me ha llamado a juicio, me ha llamado a persecución, me ha llamado a padecer, no por las cosas que había hecho, sino porque esa es la vida en el Espíritu. A ser participantes con Él. En el 3:1 dijo, ¿verdad? En estos tiempos peligrosos. ¿Cuál es el tiempo peligroso? El tiempo peligroso es vivir en la letra. Estar aferrado a la letra. Los tiempos peligrosos, usted puede ver, hermano, que una persona que solamente tiene letra es muy peligrosa. Una persona que solo tiene letra es muy peligrosa. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávanos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de Dios, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Y eso significa fariseo. Una apariencia de una falsa espiritualidad, pero es letra, es carne. Eso es lo que dice Pablo. ¿Cuáles son los tiempos peligrosos? Los tiempos peligrosos, con lo que yo puedo ver, es andar en la letra. Porque acá dijo el Señor, y también los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Padecerán persecución. Ahora vemos que el dejar la carne y la letra causará persecución en nuestras vidas. El dejar de seguir, de estar pendiente de los demás, el Espíritu nos hace ver a nosotros que si Cristo está en nosotros, el problema lo tenemos nosotros. Si Cristo está en nosotros, la vida de Cristo debe ser reflejada en nosotros mismos. Cualquiera es religioso, fariseo, pero no se ponen a revisar si Cristo está en su vida. Porque el Evangelio es poner los ojos en nosotros, no en la vida de los demás. Pero cuando alguien anda en la letra, solo tiene ojos para los demás. Son aquellos que, hermano, la misma Escritura dice que
tienen una viga, ¿verdad, hermano? Antes de sacar la paja del hermano, se dan cuenta que ellos tienen una viga, o tenemos una viga si usted quiere. La vida de Cristo no busca la muerte, ni la vida de los demás, ni espía la vida de los demás, ni hace maldad, ni daña a los demás, aunque por hacer lo correcto se gane enemigos. A Pablo le mostró quién estaba en él. Si Cristo está en nosotros, el cuerpo aún haya muerto del pecado, el Espíritu vive en nosotros. Y si el Espíritu vive en nosotros, padeceremos persecución porque queremos vivir una vida piadosa, una vida conforme a la regla, una vida en unidad, una vida en amor, una vida en paciencia, una vida, hermano, en que nos hace no causar dolor ni heridas. Una vida, hermano, que nos hace entender de que tenemos que estar juntos, tenemos que convivir juntos, tenemos que hacer las cosas juntos, pero lo demás es carne, lo demás es pura letra. Pablo causaba división, causaba desunión, no le gustaba sentarse junto con los demás, no le gustaba participar, estaba ahí. Hermano, eso es letra. No le gustaba convivir, eso es letra, no hay espíritu, no es una vida en el espíritu. Siempre estaba pendiente de la vida de los demás. Recibir a Cristo como nuestro Salvador es bueno, pero entender que Él está con nosotros, está dentro de nosotros, es mejor. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, hermano, lo maravilloso de esto es que cuando Él vive en nosotros, la vida del Señor, hermano, se hace cada día. Hermano, cada día se hace una realidad. Qué rico es, hermano, entender que tenemos que vivir la vida del Señor en nosotros. Qué rico es entenderlo. Qué rico es saber que Dios está con nosotros. Por eso decirle, Señor, importante, hermano, despojémonos de toda letra, de toda falsa espiritualidad y revisemos nosotros nuestra vida. Revisemos nuestro corazón, revisemos nuestra forma de ser, revisemos cómo estamos nosotros, querido hermano. Por eso enséñale y pedirle al Señor que nos ayude, hermano, realmente a buscar al Señor. Realmente nos ayude Dios, hermano, a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestra vida. Yo no sé, hermano, cómo está tu vida en esta mañana. Yo no sé cómo está tu relación para con Dios, cómo está tu relación para con tu hermano. Pero si algo tenemos que hacer, hermano, es voltear nuestra vida hacia el Señor. Dejar de poner los ojos en la vida de los demás. Dejar de poner los ojos, hermano, en qué tan mal están los demás, sin entender primero que nosotros cómo está nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida, hermano? Qué rico, verán, poder entender esto. Poder nosotros llenarnos de su bendita presencia, de su bendito Espíritu. Por eso echemos fuera toda letra. La letra mata. La letra mata, hermano. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Y ponte a cuentas con tu hermano. Ponte a cuentas con hermano, con el Señor. Ponte a cuentas con ellos, verá, hermano, porque es importante, querido hermano, poder recibir de parte del Señor una palabra, recibir de parte del Señor una bendición,
recibir de parte del Señor, hermano, una vida, porque eso es importante entender, hermano, una vida en Él. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, que Dios guarde tu vida, que Dios llene tu vida, que Dios fortalezca tu vida, que Dios, hermano, ministre tu vida de una manera especial, de una manera poderosa, hermano. Una vida llena, una vida plena. Por eso, el tener un encuentro con Él, tener un encuentro con el Señor, hermano, es entender que tenemos que respetar la vida de los demás. Es entender de que la vida de Cristo es no perseguir la vida de nadie. Cuando Pablo entendió esto, a él lo empezaron a perseguir. De perseguidor se volvió perseguido, o sea, fue perseguido. Qué rico, hermano, es venir a Cristo. Ven a Cristo. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, hermano. Y que el Espíritu de Dios repose en tu vida. Cuando el Espíritu viene a tu vida, te hace bendecir la vida de los demás. Te hace ponerte a cuentas con el Señor. Te hace entender que la vida de Cristo es padecer por parecerse a Él. Pero no, por cambiar en sí mismo nos cuesta dolor. Por cambiar en sí mismo nos cuesta sufrimientos, pero no dañamos la vida de los demás. Entendemos que todos vamos pasando por el mismo proceso, que tenemos que ser ejemplos. Entendemos que nuestra vida tiene que ser de sufrimientos, ¿verdad? Por cambiar, por hacer lo correcto. Que Dios bendiga esta mañana, hermano, tu vida. Gracias a todos los hermanos que se congregaron en esta mañana. Que Dios me los bendiga y que el bendito Espíritu de Dios repose sobre su vida. Les esperamos hoy, hermano, en punto de las 6 de la tarde, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, con una palabra de vida para su vida. Visítenos aquí en Cerrito, hermano, aquí. Juntos dale la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Visítenos y que en esta mañana Dios, el Espíritu Santo, repose. Deje la letra y empiece a vivir la vida. Vivir la vida es, mira hacia tu vida cómo está. Los demás quizás estén peor o mejores que tú, pero tu vida, ¿cómo la ves tú? ¿Cuánto te falta por cambiar? ¿Cuánto te falta por hacer en el Señor? ¿Cuánto te falta en tu relación para con tus hermanos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa? Esa es la vida, ese es el Evangelio, nuestra relación. Por eso, hermano, vuelve a casa, ¿verdad? Vuelve a casa. Vuelve a casa. No importa lo que haya pasado. Si te alejaste por causa de un hermano, de una hermana que no te trató bien, que no te recibió bien, vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve a los pies de Cristo. Él no te trató así, fue el hombre, pero no Él. Así que vuelve a casa, ponte a cuentas y deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu corazón, hermano. Es tiempo de regresar. No importa si alguien te hizo algo. No fue Dios, no fue Cristo, fue el hombre que no sabía lo que hacía, que tenía mucha letra, pero no sabe del amor, de la paciencia. Vuelve a casa, el Padre te espera. Entrega tu vida al Señor y deja que el Espíritu de Dios te guíe a toda verdad.
Y que entiendas, hermano, que el Evangelio es poner los ojos en nosotros, no en la vida, no en la vida de los demás. El Evangelio es poner los ojos en Cristo. Y los ojos en Cristo es la mirada que Él tiene para cada uno con nosotros. Y darte cuenta de que Cristo está en nosotros. Está Cristo en nosotros. Que Dios te bendiga. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida, hermano. Dios bendiga tu vida. Muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga.